Hoy presentamos Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos ángulos opuestos por el vértice. Para esto trace dos rectas, la primera recta es AB y la segunda recta es CD. Observa lo que sucede cuando una intersecta la otra. Ponle pausa al video y anota tus observaciones. Ok, como vemos se intersectan en el punto E, formando cuatro ángulos. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y el ángulo delta. El teorema de los ángulos opuestos por el vértice nos dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes o iguales. En este caso, el ángulo alfa y el ángulo gamma está al contrario. Eso quiere decir que estos dos ángulos van a medir lo mismo. Y el ángulo beta y el ángulo delta son contrarios o opuestos, y esto quiere decir que van a medir lo mismo. En este caso, nuestro vértice es el punto E donde se intersectan las dos rectas. Si observamos bien, nos damos cuenta que el ángulo alfa y el ángulo gamma miden lo mismo, 140.39 grados. Y el ángulo beta y el ángulo delta miden lo mismo y miden 39.61 grados. Si nosotros movemos la recta AB, nos damos cuenta que los ángulos opuestos siempre van a medir lo mismo. Para esto vamos a demostrar, tenemos la siguiente imagen, que nos dice demostrar que el ángulo C es igual al ángulo A. En la imagen tenemos la recta R y la recta S se intersectan en el punto O, formando el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. En este caso nos está pidiendo demostrar que C y el ángulo A son iguales. Como si observamos la figura, nos damos cuenta que el ángulo A y el ángulo B son suplementarios, lo que quiere decir que la suma de estos dos es igual a 180 grados. De igual forma, tenemos que el ángulo C y el ángulo B son suplementarios, pues estos también van a sumar 180 grados. Nosotros tomamos nuestra primera igualdad, que es el ángulo A más el ángulo B es igual a 180, y vamos a restarle de los dos lados el ángulo B, eliminando así la B y despejando al ángulo A. Quedaría así. El ángulo A es igual a 180 menos el ángulo B. Posteriormente, igual hacemos lo mismo con la segunda igualdad, que es el ángulo C más el ángulo B es igual a 180 grados. De igual forma vamos a restar de los dos lados el ángulo B. Recuerden que en una igualdad, si lo que se hace de un lado se hace del otro, entonces menos B más B se eliminan, porque nos daría 0. Y nos quedaría que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo B. Ok. Si nos damos cuenta, al despejar A y al despejar C,
nos va a dar que el ángulo A es igual a 180 grados menos B y el ángulo C es igual a 180 grados menos B, lo cual estos dos ángulos son igual a lo mismo. Lo que quiere decir que dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces decimos que el ángulo A es igual al ángulo C. Como ya vimos en la figura al principio del video, nos damos cuenta que si movemos cualquiera de las dos rectas, los ángulos opuestos siempre son iguales.